Y el día de hoy la verdad es que estamos de mantelazos largos porque el día de hoy me acompaña una persona súper, súper especial que es el psicólogo Rodolfo Reyes. Y antes de que nos empieces a comentar un poquito acerca de este tema que está buenísimo y que vamos a echar como mucho chisme, entonces quiero platicarles un poquito acerca de quién es. Él es licenciado en psicología, especialista en psicología clínica, especialista en psicología organizacional y maestro en psicología clínica de la salud por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También es docente en administración por la misma institución y en desarrollo humano por la Universidad IEXPRO. Actualmente se desempeña en el ámbito particular como psicoterapeuta, docente y consultor empresarial, además de ser fundador de CS Consultores, empresa dedicada a la capacitación y el análisis organizacional. También colabora con medios de comunicación como Panorama Sin Reservas, Radio UJAT, Tabasco Hoy TV, Telereportaje, El Heraldo Radio y en Ciudad de México con Adrenalina Radio y Me lo dijo Adela. Y para mí es un enorme placer recibirte, Rodolfo, el día de hoy, y sobre todo con un tema como tan importante que no nada más es importante en estos días, porque le pusimos como un poco en la cuarentena, etcétera, ¿no? A esta comunicación, pero también yo creo que es importante en general en todos los días, ¿no? Y de repente yo hablo un poco con mis alumnos cuando hablamos acerca de comunicación no verbal, y siempre les digo que no nada más es importante el cuidar las posturas corporales que yo tengo o el cuidar a lo mejor cómo yo me estoy comunicando no verbalmente, sino que también es importante el que yo pueda interpretar lo que la otra persona quiere decirme con ciertas posturas, con ciertos a lo mejor gestos o ciertos ademanes que realmente te puede ayudar mucho a tomar decisiones, sobre todo de persuasión, ¿no? En los demás. Así que bienvenido desde allá. ¿Qué tal te trata la cuarentena? Es tremendo todo esto, ¿verdad, Wendy? Pero muy contento de estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir un tema tan importante como el que vamos a tocar hoy. Definitivamente hablar de la detección de mentiras implica irnos hacia atrás y entender las relaciones humanas, entender que la mentira es un factor innato al ser humano, bastante interesante en este sentido, pero también es un factor social que nos enseñan desde la infancia. Entonces, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me trata la cuarentena? Siendo honesto, te voy a decir que ha sido un cambio tremendo y mintiéndote te voy a decir que no me la estoy pasando nada bien. Y justo de este gesto y de esta reacción es que vamos a platicar más adelante con algunos ejercicios que he preparado para ti, por supuesto, para todos tus seguidores, Wendy. Sí, cuéntanos muchísimo. Ahora, no solamente necesitamos detectar mentiras en el ámbito laboral, ¿no? También de repente en el ámbito personal es súper útil, yo creo que empezar a, de repente como, ¿cómo se llama? Como empezar a analizar o a interpretar lo que mi familia me quiere decir, lo que mis amigos me quieren decir, lo que mi pareja me quiere decir, porque es como un hecho que de repente muchas de las mujeres como que les decimos como, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada, ¿no? Todo el tiempo el típico. Y como nosotros pues podemos tener como esta como buena interpretación, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito más acerca de ello. Claro que sí, me gustó esta parte que decías de ¿qué tienes? Nada. Decía Sigmund Freud que después de todos sus... Sigmund Freud, el padre de la psicología, después de todos sus años y años de estudio, teorías, postulaciones, hipótesis, lo único que no podía entender era el comportamiento de una mujer. Entonces vaya que el lenguaje corporal nos ayuda muchísimo. Quiero arrancar esta parte planteando cómo las relaciones humanas tienen una base fundamental en el crecimiento mutuo, no solo personal. ¿A qué quiero llegar con esto? Desde el momento en que, por ejemplo, cuando nosotros nos conocimos, que fue un evento, el establecimiento de la relación humana nació del lenguaje corporal, de la observación, del análisis, de la identificación y no solamente de lo que decimos. Entonces, las relaciones humanas toman como base un esquema completo de comunicación y este esquema del que vamos a platicar hoy es un esquema que aborda el lenguaje corporal, aborda la voz, las palabras y por supuesto todo lo que implica el contenido de un discurso. Y con discurso no solo estamos hablando de pararnos con un estilo oratoria y hablar, estamos hablando de la forma en la que nosotros nos expresamos, define muchísimo nuestra personalidad y sobre todo
define la percepción que tiene la gente sobre nosotros. Cualquier persona que nos escuche hablar, y estoy hablando solo del tema de canal de comunicación auditivo, cualquier persona que nos observe en la forma en que nosotros caminamos y sobre todo que sienta nuestro contacto psicológico, va a definir en los primeros minutos o va a tener una gran percepción durante los primeros minutos de cómo es nuestro comportamiento. Entonces, las relaciones humanas se basan en la comunicación. Claro, y muchísimas veces nosotros hablamos como de, por ejemplo, Albert Mehrabian, ¿no? Que Albert Mehrabian no hablaba de apariencia, sino hablaba de comunicación, de cómo sin mi lenguaje corporal va a ser mucho más importante que la voz, ¿no? Por ahí echen un ojito a este autor porque es como muy interesante lo que él nos dice y habla solamente del tema comunicacional. Y de repente como que muchas personas me han dicho como de, sí, está bien que tú de repente des mucha información, etcétera, pero la forma en la cual la comunicas va a proyectar mucho más al contenido que tú tienes en tus palabras, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo le podemos hacer. O sea, es una especie como de checklist que podemos hacer para detectar mentiras, ¿sí? Sí, mira, les platico, es un cúmulo de información. Por ejemplo, mira, Albert Mehrabian, un autor muy interesante, creó o se le atribuyó la famosa ley de Mehrabian, 7-38-55. 55 y 38% comunicación verbal y no verbal y paraverbal, y el 7% las palabras. Realmente eso aplica en aspectos emocionales. Por ejemplo, uso mucho este ejercicio. No es lo mismo decir a una persona, yo te amo, a decir a una persona, sí, yo te amo. O decirle a una persona, ¿ves la diferencia? Son las mismas palabras. Sí, claro. El contenido no verbal y paraverbal solo se acompañan a la palabra, a las palabras te amo. Entonces, Mehrabian, ¿qué decía? Esta ley aplica o esta propuesta teórica aplica en aspectos emocionales. No podemos manejarla como una generalidad. Creo que tú lo definiste atinadamente cuando explicabas, busquen al autor, busquen las bases reales porque se malinterpreta en muchas ocasiones. Lo mismo ocurre con las mentiras. Me gustaría iniciar, Wendy, definiendo una mentira. Ejemplo, si yo te pregunto, imaginemos somos pareja y yo te digo, mi amor, ¿a dónde fuiste? Y entonces tú no me dices a dónde fuiste, pero tu respuesta es, pues estuve por ahí, mi amor. ¿Cómo te atreves a preguntarme? ¿Cómo se te ocurre ir en contra de la confianza que nos tenemos? Esa respuesta es una respuesta que se llama evasiva por inferencia incorrecta y es una mentira. Hay personas que dicen, lo que pasa es que yo no miento porque yo no dije una mentira. Yo no generé información falsa. También es mentira. Entonces vamos a un nivel técnico. A un nivel técnico, una mentira es la emisión de información falsa o la omisión de información verdadera. Y en términos prácticos, una mentira es decir algo que no es cierto o omitir algo que es verdad. Sí, claro. Sí. Es mentir sin la notificación previa al interlocutor, es decir, sin que exista un acuerdo. Si las parejas tienen, por ejemplo, el tema de pareja, yo soy terapeuta de pareja y me ocurre mucho abordar temas de mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las parejas, por ejemplo, tienen un acuerdo donde dicen, a ver, yo no quiero que tú me digas esto y desde el inicio hay un acuerdo, no es mentira. Cuando existe un acuerdo previo, no mentimos. Cuando no hay un acuerdo previo, cuando no se le notifica al interlocutor, entonces sí mentimos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Como dice Angelito Terrazas, dice, yo nada más modifiqué la verdad. Es mentira. Es verdad lo que él dice, pero modificar la verdad es una mentira. Claro. Definirlo es la parte interesante. Hay quienes hablan, por ejemplo, de infidelidad y dicen, la infidelidad es solamente la traición en el ámbito físico. Y hay quienes dicen, no, es en el psicológico. Entonces, para uno u otro, la verdad tiene un concepto distinto, pero la emisión de información falsa o la omisión de información verdadera son las que definen el giro de la verdad o la mentira. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente planteamiento? Cuando hablamos de mentiras, tenemos que tomar en cuenta 3 aspectos para identificar si una persona nos está engañando. Número 1, el temor a ser detectado. Hay personas que tienen miedo de que los encuentren diciendo una mentira, pero hay personas que disfrutan eso. Segundo punto, deleite por embaucar. Hay personas que disfrutan mintiendo, liberan adrenalina, liberan dopamina, incluso disfrutan muchísimo engañar a otras personas. Ahí están mis ex.
Puede ocurrir, depende mucho del perfil psicológico, pero hay un tercer punto, que es el sentimiento de culpa por engañar. Es decir, hay personas que tienen culpa por decirle a sus papás, lo que pasa es que me voy a ir a dormir a casa de una amiga cuando realmente no se quedan ahí. Eso puede generarles culpa y esos son los tres factores que se pueden tomar en cuenta en el ámbito de detección de mentiras. Ok, ok. Un punto que también quiero abordar son los mitos. Dijiste mi sex, vamos a hablar de mitos y nuestro sex. En el caso de tu sex, por ejemplo, si tú trabajas o platicas con alguien y le preguntas, ¿qué hiciste? Regreso a ese punto de ejemplo que me ocurre en terapia de pareja, y la persona empieza a titubear. Y dice, no, es que no sé por qué me preguntas eso, no estoy evadiendo, no es una evasiva por inferencia incorrecta, es solo prolongar el tiempo de respuesta. Hay quienes atribuyen eso, hay quienes atribuyen eso a que estás pensando cómo mentir, pero no significa que sea eso. De hecho, eso puede ser una respuesta de ansiedad, no de mentira. Entonces, el primer mito de la mentira es que la mentira no tiene una sola clave para ser identificada. PNL, programación neurolingüística de Bandler y Grinder, manejan que si tú miras a la izquierda, estás diciendo la verdad, si tú miras a la derecha, estás mintiendo. Realmente es un mito, porque mirar de esa manera no es un indicador de mentira. No Para sabía, hablar, ¿perdón? no sabía. Y yo ya corté a no sé cuántos. Bueno, puedes comunicarte con ellos y decirles que ya escuchaste que no era mentira y que sí era verdad y que, bueno, buscarías reencontrar el amor con ellos, ¿no? Pero bueno, el punto, ¿cuál es? El punto precisamente en este momento está vinculado con lo siguiente. Cuando tú identificas un cúmulo de información, eso se llama análisis conductual. Eso es lo que se utiliza para realizar una detección de mentiras congruente. De hecho, el constructo o el concepto adecuado para identificar las mentiras no es precisamente ese. Se llama evaluación de la credibilidad. Para cuando realicé una investigación de detección de mentiras y lenguaje corporal junto con inteligencia emocional, yo tenía que diseñar un instrumento y me coordiné con Marianne Campbell. Ella es de Canadá, ella manejó una investigación muy interesante y ella llamaba al constructo de evaluación de la credibilidad. Una frase que resume esto es, no se trata de detectar mentiras, sino de conocer la verdad. Ese es el punto más importante. No se trata de que terminando esta plática, pues todas las personas que nos están siguiendo salgan y digan, a ver, ¿qué me dijiste? Ya me dijo Rodolfo que sí, que no era así, o que tú le marques a tu ex, por ejemplo. Se trata de entender que la verdad tiene muchos matices y se trata de ubicar ahí sí la suma de información y entender cómo es el comportamiento habitual. Se llama línea base conductual. El comportamiento habitual de una persona es básicamente cómo se comporta todos los días, en el día a día contigo. Es decir, tú tienes, por lo que he estado observando, tienes una tendencia conductual a jugar con tus dedos. Eso no significa que estés mintiendo. Si tú y yo estamos platicando, ahora que estás hablando de tu ex, por ejemplo, y empiezas a hacer esto, no significa que mentiste. Pero si lo mal atribuyo, si yo estoy cazando una mentira, lo voy a asociar y mi cerebro entonces va a decir, sí, seguro me está mintiendo y por eso está jugando con sus dedos. Eso se llama automanipuladores. Pero hay dos características de los automanipuladores. Número uno, pueden presentarse cuando hay ansiedad. Hay personas que se muerden las uñas, juegan con su cuello o con su cabello. Entonces, puede ser un indicador de ansiedad o simplemente puede ser que estás relajado. Hay personas que se relajan y simplemente juegan con sus manos, truenan sus dedos cuando están relajadas o cuando están tensas. Se trata entonces de entender la persona a la que tú estás entrevistando o quien tú crees que está diciendo una verdad o una mentira. Ahí sí es cuestión de entender cómo va cambiando su comportamiento. Si Wendy Crespi, que tiene este movimiento de los dedos, la entrevistamos y le hacemos una pregunta donde le decimos, a ver, ¿cuántas veces estás enamorado? No respondas. Y en ese momento bajas las manos, te quedas quieta y te quedas mirando fijamente, eso me indica que hay un cambio en tu línea base conductual. No que sea mentira, solo que hay un cambio en tu línea base conductual. Pero tu estilo habitual es jugar con tus dedos, sonreír y reaccionar mucho. Exacto, entonces no hay que hacerle caso a estos consejos como de mira hacia dónde mira o si se toca la nariz o si tal. Entonces no tienen mucho que ver con, porque más bien tienen que ver con cómo la persona se comporta habitualmente y cuando cambia esta como digamos, como conducta habitual de repente, entonces puede haber a lo mejor un detonador de ansiedad o algo que pasa en su cuerpo, ¿no? Así es.
es un indicador de que hay algo que entonces un entrevistador, especialista en identificar el comportamiento no verbal y verbal, evidentemente, se va a enfocar en atender esa parte. Vamos a otro punto. El amor de tu vida. A ver, si yo le pregunto al amor de mi vida, platícame qué hiciste hoy, y entonces me empieza a contar todo lo que ha realizado, y en cierto punto del discurso yo observo que hace esto, es decir, su cuerpo va hacia atrás, esa es la parte del entendimiento completo de nuestro cuerpo. Su cuerpo se va hacia atrás, tensa la boca y aprieta las manos, entonces a mí me puede estar indicando que hay una posible reacción de incomodidad frente a lo que ella dijo o frente a mi reacción. Ejemplo, si yo le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Solo verbalmente, solo no verbalmente, ella me comenta, y entonces en ese momento recibí una llamada y yo hago esto, ella reacciona así, entonces ya hay comunicación en pareja, y lo que estamos diciendo es, a mí me molestó, me puso celoso lo que tú me dijiste, y ella lo que hizo es, ahí vas otra vez a pelear. ¿Me explico? Es verdad. Y Oye, entonces, si preguntamos, ¿qué tienes? Si te responden nada, bueno, ahí viene la línea base conductual. Tú ya sabes que tu pareja cuando hace eso puede estar molesta. oye, no, y con tus novias, ¿cómo le haces, Rodolfo? Ya me imagino. Fíjate que cuando empecé a trabajar con la parte de la detección de mentiras, yo hice esta investigación que te platico en 2012. En 2012 hice la investigación, y en mi familia me ocurría mucho que ya como conocía todos los parámetros, el cúmulo de información, veía cambio en la línea base conductual, tensión en la barbilla, por ejemplo, aprietan las manos, voltean hacia otro lado, pero ojo, la suma de información. Y yo sé que habitualmente no lo hacen, les decía, eso es mentira, no es cierto, me estás engañando. Y entonces, ¿qué generaba? Que las personas que estaban a mi alrededor se alejaban, porque claro, les daba miedo. Es como estar desnudo psicológicamente frente a una persona. Claro, ya ni querían hablar contigo porque ya Sí, te... no, es tremendo, es tremendo. Entonces, mira, el punto aquí es que precisamente para las personas que se interesan en este tema, al final les vamos a dar algunas lecturas, pero conocer la verdad implica también entender y saber cosas que no siempre queremos saber, Wendy. Sí, justo hay una frase que a mí me encanta que dice, nunca preguntes nada que no estés dispuesto a escuchar la verdad, ¿no? Así es. Es una frase poderosísima porque realmente, como tú decías, como las mentiras no solo son omisiones, o no solamente son a lo mejor como ponerte una cara diversa a lo que realmente es, hay como muchas como vertientes y sobre todo muchos razonamientos, ¿no? Entonces, Claro. sí, yo veo como muy importante esto que mencionas, porque de repente no es que esté a favor de la mentira, evidentemente no, pero de repente hay personas que ocultan información por el bienestar a lo mejor de otras personas, ¿no? Ah, las mentiras piadosas, claro. Las clásicas mentiras piadosas. Hay veces que es, bueno, por ejemplo, me llega a la mente, eh, conocí, por ejemplo, una familia que tenía un señor muy viejito, 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 que era el abuelo de la familia. Y el abuelo de la familia era como súper preocupado, le había dado un infarto, se recuperó, etcétera. Y de repente, su hijo muere. Entonces, la familia empieza a ocultar la muerte del hijo por el bienestar del abuelo, ¿sí me entiendes? Entonces, Claro. como que hay situaciones que muchas veces podrían como un poco tambalear nuestra honestidad, ¿no? De repente. Entonces, Sí. cuéntanos más acerca de cómo puedo cachar así como a los demás. Ahí va. Consulta Mitofsky en 2007 hizo un estudio muy interesante donde encontró que los mexicanos decíamos en promedio 4 grandes mentiras al día. Entonces, 4. Y eso fue lo que aceptamos decir. Así de compleja es la mentira. Entonces, ¿cómo encontrar esta parte? Mi primera recomendación es, no se trata de enfocarnos en la mentira, se trata de conocer la verdad. Repito esa parte, es muy importante. Al conocer la verdad, tú tienes entonces una línea base conductual de la persona con la que tú quieres tener una interpretación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Usar algo que se llama inteligencia emocional. Es un constructo muy estudiado, se le ha hecho mucha publicidad a esto, pero en términos prácticos, la inteligencia emocional es la capacidad para percibir, regular, modificar e influir sobre las emociones de las personas y las nuestras. ¿Eso qué significa? Las mentiras en muchas ocasiones pueden tener una connotación emocional.
En una entrevista de trabajo, que es lo que tú estabas comentando al inicio, ¿qué es lo que te puede ocurrir? Te pueden preguntar, ¿te sientes ansioso? Y entonces el candidato tiene que decir, porque ha aprendido que no tiene que mostrarse ansioso, y dice, no, para nada, no me siento ansioso. Y ahí sí, hace este movimiento, tú observas cómo de forma intencional yo dije, no, para nada, y hago esto, ahí tú ya tienes un indicador. Cuando una persona, tú no lo ves porque, pero en mi silla yo me estoy agarrando. Cuando tú haces eso, generalmente lo hacemos para tener la oportunidad de sostenernos sobre algo. Es reptiliano, me refiero a cerebral. Si empieza a temblar, ¿qué es lo que tú vas a hacer, Wendy? Vas a buscar sujetarte de algo. Si hay un movimiento de este tipo, bueno, vamos a llevarlo también al movimiento psicológico. Las mentiras se delatan básicamente porque el ser humano hay algo a lo que no puede luchar, vamos a ponerle ese verbo, no puedes luchar contra la naturaleza humana. Voy a plantearlo otra vez. El ser humano, a pesar de tener años y años de evolución tecnológica, sigue pensando como lo hacía en la prehistoria. Y no hablo a nivel cognitivo, hablo a nivel evolutivo. Sí, entonces de repente les digo que seguimos siendo bien cavernícolas, ¿no? Claro, claro, somos prehistóricos todavía y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Atinado lo que tú dices. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros en la prehistoria nos asustábamos, ¿qué hacíamos? Esto. Seguimos haciéndolo. La diferencia es que hace miles de años nosotros nos preocupábamos por los depredadores animales y ahora lo que nos genera ansiedad o miedo es cuando te dicen, te llama tu jefe y haces lo mismo. Sí, antes era mamut, mamut. ¿No? Claro, y ahora es jefe, jefe. A nivel cerebral es lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para las personas que nos están escuchando? Ubiquen las emociones de las personas a las que están entrevistando. Si tú le preguntas a alguien por algo con lo que tú sabes que reacciona con alegría, miedo, tristeza, sorpresa, enojo, asco o desprecio, que son las emociones básicas, de forma habitual, pero su emoción no acompaña su discurso, ahí tenemos un posible indicador de mentira. Eso es muy importante. Cuando una emoción es real, siempre acompaña el discurso. Regreso al te amo. El te amo sincero era ese te amo donde yo decía, es que yo te amo. Pero el te amo falso es un te amo donde, si es que, sí, sí te amo. La diferencia es, repito, la incongruencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy demostrando con mi comportamiento. Pero repito, no es solo el rostro, es todo tu cuerpo. Si estás con una persona, esto es un clásico, que yo sé que tú los manejas en los temas de comunicación, si tú estás platicando con una persona, el mecanismo cognitivo de la atención hace que tú estés apuntando hacia la persona. Pero cuando una persona ya está aburrida de estar contigo, su lenguaje corporal está hacia otro lado, hacia el lugar donde quiere ir. Eso es evolución. Las piernas se posicionan hacia lugares distintos. Claro, en tu caso, por ejemplo, tú tienes las piernas cruzadas, pero eso no significa que ella te quiera decir, bueno, no lo sé todavía. Exacto, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, esa parte de las piernas cruzadas es una tendencia comportamental en ti y es donde nosotros, hay algo que se llama error en la interpretación de las mentiras. Si tú atribuyes un solo hecho, por ejemplo, yo ahora les dije, si la persona tiene las piernas hacia un lado u otro es que no quiere estar contigo. A lo mejor alguien lo está viendo en pareja y ya voltearon a ver, ya viste, no quieres estar conmigo, lo está diciendo, pero no, sí, puede ser parte de su comportamiento. Mi comportamiento habitual suele generar que cuando yo tengo la atención en algo, mi cuerpo apunta, pero mi dorso también, mi espalda se reclina hacia la persona. Pero si me aburro, suelo hacer esto. Eso es parte de mi comportamiento. Pero a lo mejor alguien se siente muy cómodo platicando con una persona y se recuesta y disfruta ver a la persona. Repito, depende de la persona. Entonces, hay que ver, lo que estoy entendiendo es, tengo que ver los patrones conductuales, ¿no? De la otra persona para entender un poco los contextos. Número 2, no puedo generar como a lo mejor, diagnóstico de mentiras si es que solo estoy viendo una zona corporal. Y entiendo también que nos estás comentando que yo tengo que generar como esta, o intentar crear esta congruencia entre lo que dice y sus posturas corporales, ¿no? Claro. ¿Sí? Como una persona no entrenada. Exacto, exacto. Aquí viene la parte difícil. Y, ajá. No, dime, por favor, te interrumpo. Tú, por favor. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Una mentira que se repite constantemente ya normaliza el lenguaje corporal. Por lo tanto, alguien puede, después de haber mentido durante un año sobre la misma situación, puede mirarte a los ojos y decirte sin ningún problema, yo te amo. Y manejar el mismo lenguaje corporal que es semejante al de la verdad.
o que es el que manejarías si estuvieras diciendo la verdad. Eso se llama normalización de la mentira y ahí es mucho más difícil la detección de mentiras. Entonces, el tercer punto es, no todo es lo que dicen ni la respuesta fisiológica. Por ejemplo, el polígrafo. El polígrafo realmente no es un detector de mentiras. El polígrafo es un evaluador de respuestas psicofisiológicas, es decir, de la respuesta del cuerpo. Sin embargo, una persona con un trastorno conocido como la psicopatía no va a tener ningún problema en pasar el detector de mentiras mintiendo. El mal llamado detector de mentiras. Sí, exacto, sí, qué impresión, qué impresión. ¿Y cómo tú, recomendarías como descifrar como bien si la persona con la cual nosotros estamos tratando, sea laboralmente o sea personalmente, puede tener como esta psicopatía? Ah, bueno, fíjate, aquí ya más que un tema de detección de mentiras, es un tema de detección de psicopatología. Hay quienes han mal atribuido que los psicópatas no sienten y dicen, es que un psicópata no siente emociones. No, los psicópatas sienten emociones, solo que las experimentan de forma distinta. ¿A qué me refiero con esto? A diferencia de un neurotípico, es decir, la mayor parte de las personas que tienen un funcionamiento cerebral social neurotípico pueden sentir compasión o pueden sentir tristeza o nostalgia. Imaginemos cuando ven a una persona que no está comiendo, o es más, ahora, el ejemplo de COVID-19. COVID-19 ha generado muchas situaciones de tristeza, nostalgia y preocupación por lo que vemos en la televisión y en las redes sociales. Miedos también. Miedo. ¿Qué es lo que pasa con un psicópata? El psicópata puede estar disfrutando cómo las personas están perdiendo su vida. Entonces, si tú y yo tú imaginemos yo psicópata, tú neurotípica, estamos viendo la televisión y vemos una escena donde ya ves que, bueno, luego llevan a los enfermos a los hospitales y Sí. tal vez tú lloras y sientes tristeza por la situación, pero a mí me ves mirando fijamente y sonriendo, cuidado. Ese puede ser un indicador de que la persona está disfrutando algo que socialmente hablando no deberíamos disfrutar. Claro, por supuesto. Oye, pues espero que esta conversación no cause divorcios. Es bastante interesante esa parte, ¿eh? Pero me encanta toda la información que nos has dado. Muchísimas gracias. Cuéntame un poquito más, o sea, si tú pudieras resumir como los básicos de la detección de mentiras, serían estas 3 recomendaciones, ¿cuáles serían? Número 1, recordemos siempre el concepto de la mentira. La mentira es la emisión de información falsa o la omisión de información verdadera. Es decir, si tú quieres identificar una mentira, tienes que conocer el concepto de verdad de una persona. ¿Por qué? Porque la persona puede omitir información y no le genera ningún temor a ser detectado, no le genera sentimiento de culpa y hasta lo disfruta, porque para la persona no está mintiendo. Es decir, número 1, mi recomendación es conoce a la persona que tienes enfrente. Es la mejor forma de reconocer su manera de expresar la verdad. Número 1. Número 2, no te enfoques en un solo aspecto de la comunicación. Entiende la totalidad del concepto de comunicación. ¿Para qué? Para que entonces tú tengas la oportunidad de entender a la persona con la que, bueno, ahora sí terminando esta charla, la persona a la que quieras entrevistar. En este segundo punto, quiero también recomendar favorecer la empatía. Una de las principales dificultades en terapia de pareja o terapia familiar es la dificultad para ser empáticos con las personas que tenemos cerca. Y también al ir a buscar un trabajo, por ejemplo, en una entrevista laboral, hay que perfilar al entrevistador. Conoce a la... No puedes conocerla de tener información previa, pero sí puedes observar su lenguaje corporal y, por supuesto, entender el contexto en el que se encuentra la oficina, el impacto que le da a la familia. Hay personas que tienen fotos de su familia o personas que no los tienen, personas que tienen vehículos o carros, por ejemplo, ahí en su escritorio, o que tienen todo lleno de papeles. Vaya, perfilas y entonces haces lo que te digo, busca la empatía, entiende a la persona con la que tú vas a estar entrevistando o que te va a entrevistar. Y el tercer punto, de cara a la comprensión de la detección de mentiras, es fundamental que tú vayas desarrollando poco a poco tu habilidad para leer expresiones faciales. Las expresiones faciales son un indicador que puede ser o no real sobre lo que estás diciendo. ¿Por qué digo puede ser o no? Hay expresiones faciales que son genuinas. Por ejemplo, si tú quieres buscar expresiones faciales que son no genuinas o falsas, entra al Facebook y mira las selfies de las personas. Sí, son falsas las sonrisas, son sonrisas que simulamos. Si tú agarras el teléfono ya estás programado para sonreír de modo que muestres una imagen.
pero Exacto. tienen una característica, y esa es mi tercera recomendación de cara a conocer las expresiones faciales. Una expresión facial real no dura más de 3 segundos. Si una persona te sonríe y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que nos estamos viendo, no es una expresión real, porque puede llegar a durar 5 segundos. 5 segundos nos está descartando que algo sea genuino. Ok. Y son asimétricas. Si tú observas las sonrisas, Wendy, del Facebook, son asimétricas, no tienen la misma característica, es decir, son personas que sonríen un poco más de un lado que de otro. Sí. Las verdaderas sonrisas, algo así, aunque también una persona que te puede hacer ese tipo de sonrisa puede estarte despreciando. Contempt es una de las emociones que maneja Ekman en su libro Sí. Desenmascarando el rostro, y ese se llama desprecio. Sí, justo leí un artículo acerca de justo esta expresión en Trump, ¿no? Y en varios como personalidades como de la Claro. industria política, que está como muy interesante, como de repente hacen microexpresiones de desprecio al mencionar como a cierta nicho o personas, etcétera, ¿no? Así es tremendo, porque entonces tú también puedes identificar, de hecho veo que lo están poniendo aquí en las preguntas que nos están haciendo, Wendy, ¿qué hacer con los que se creen sus propias mentiras como ciertos presidentes? Nos ponen aquí. Hay algo que bueno, y fíjate, me permito agregar un cuarto punto si me das la oportunidad, Wendy, Por supuesto. que se llama autoengaño. Efectivamente hay personas que se creen sus mentiras, se las repiten tantas veces que se convierten en verdad, y eso no es algo que se detecta. Los mitómanos, por ejemplo, tienen esa característica. No cumplen el criterio. Yo les dije emisión de información falsa o omisión de información verdadera. Y entonces me puedes decir, no, pero claro, si la información es falsa, si hace 5 años dijo algo distinto. Sí, pero la persona cree firmemente que no lo dijo. Por lo tanto, no entra en el concepto de la mentira. Entonces, en este sentido, más que el tema político, sí puedo decirles que si quieren conocer más del lenguaje corporal, vean videos de políticos. Para mí, en las clases también, Wendy, son maravillosos, maravillosos para hacer toda la interpretación del lenguaje corporal. Y en mis cursos de detección de mentiras o lenguaje corporal, yo utilizo mucho a los políticos. Son muy buenos porque los políticos saben que están frente a la luz pública, al ojo público, y tienen que esforzarse mucho con su comportamiento, y eso curiosamente los hace que tengan algo que se llaman deslices. El desliz, en términos sencillos, es cuando una persona está diciendo una mentira y Sí. por alguna razón se descuida, su inconsciente saca la verdad. Por ejemplo, dijiste, regreso al punto de las parejas y tus ex. Imaginemos que uno de tus ex está diciendo, Wendy, mira, yo me siento muy feliz a tu lado y me la paso maravilloso. Pero bueno, entonces yo lo último que quiero decirte, Roxana, es, y en ese momento tuvo un desliz verbal, te cambió Wendy por Roxana. Entonces, probablemente no está pensando en Wendy, está pensando en Roxana. ¿Me doy a entender Ay, con eso? Pero de todos modos, márcales, de todos modos tú márcales porque si era, es parte de tu compromiso psicológico. Pero bien, exacto. básicamente es eso, y para José, pues entonces no están mintiendo desde su perspectiva psicológica, ellos no están mintiendo, sino que se creen la mentira, es autoengaño. Ok, súper. Oye, ¿en dónde podemos aprender más de ti? Claro que sí, Wendy, con todo gusto. Mira, les dejo mi número telefónico para que con toda confianza puedan llamarme o escribirme vía WhatsApp. Sí. Es 99 31 88 93 42. Y también en mi fanpage y en Instagram, psicólogo Rodulfo Reyes. Hay muchos temas de estos que ya he grabado. El tema me gusta muchísimo, definitivamente, como puedes observar, casi siempre me he estado disfrutando mucho, mi lenguaje corporal lo dice. Y también les recomiendo, les hablé de lecturas. Hay un libro que se llama Cómo detectar mentiras de Paul Ekman. Ahí también pueden encontrar información sobre ello. Es un libro maravilloso y resumido. De hecho, no es para población, para psicólogos o para un enfoque científico, sino para difundirlo con la población general. ¿Sabes por qué? Y con esto me gustaría cerrar la parte de mi aportación, Wendy, antes de darte nuevamente la palabra. La verdad es que no es que los seres humanos tengamos que aprender a detectar mentiras. La verdad es que hemos olvidado cómo reconocer la verdad. Nos los enseñan desde pequeños. Desde que cuando tú eres niño sueles decir las cosas sin filtro y entonces te dicen, hijo, tienes que ser sincero, pero entonces tocan el timbre las personas que llegan a hablar de otras religiones y tú les dices, diles que no estoy. Y el niño dice mi papá que no está, y entonces lo regañamos y nos convertimos entonces en una sociedad que maneja una doble moral. Cuando nosotros nos enseñan esta parte de recordar, entender el lenguaje corporal, ¿qué es lo que nos dicen?
El principal punto aquí es, no se trata de aprender a detectar mentiras, se trata de recordar cómo entender a los demás. Y si tú entiendes a los demás, vas a entender la verdad. Claro, por supuesto. Ay, muchísimas gracias por toda esta información, me encanta. Gracias a todos los que comentaron. Reina hermosa, te mando muchos besos. José Antonio, Arelis, Hey, José Alfredo también, Pepe, también les mando muchos besos, Miguel Peña, muchas gracias por conectarse, estamos en comunicación, si quieren, igual también nos pueden escribir a nuestros inbox para mandarles la información de contacto de Rodolfo con muchísimo gusto, y Rodolfo, espero verte pronto nuevamente y que volvamos a hacer como otras también aportaciones para todos los que nos escuchan. Estoy seguro que así será. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad fue muy entretenida esta charla y como lo habíamos platicado por la mañana, resultó muy interesante. Solo cuidemos que no haya divorcios después de esta plática. Ahí nos avisan. Que tengas bonita tarde. Nos vemos. Un abrazo igualmente. Cuídate mucho. Igualmente. Chao, chao. Y stop.